Buenos días, mi nombre es Ivette Castellanos, soy médico internista y cardiólogo, soy máster PNL e investigadora de SINBUC, también locutora del programa Gotitas de Salud en La Voz de Carabobo. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre modo coronavirus de vivir. ¿Por qué modo coronavirus de vivir? Porque esta nueva mutación de coronavirus que ya han escuchado ustedes durante presentaciones anteriores y que ha sido altamente difundido a nivel mundial, que es cómo es la forma que ya hemos conocido bastante bien, tenemos que entender que este pequeño virus vino para quedarse con nosotros y tenemos que aprender a vivir con él. Eh, Esta denominación se le dio el SARS-CoV-2, es su nombre real, lo tenemos aquí bien dibujado. Se conoce desde tiempo de las cavernas, esto no es nada nuevo. Se conoce el coronavirus, se sabe que es un virus que tiene muchísimos años y que esta nueva mutación de coronavirus se le colocó el nombre de SARS-CoV-2. No es como la gente piensa, que es que el coronavirus ya se sabía que iba a aparecer y que es un nuevo virus que nunca estaba. No, el coronavirus lo conocemos desde tiempos inmemoriales. Pero la nueva mutación que hizo es la que nos ha tenido a todos los médicos corriendo, buscando la forma de conocerlo y por supuesto al conocerlo darle un buen tratamiento. Bien, ¿qué pasó? Pues bueno, nos dijeron en diciembre de 2019 que había un pequeño brote en China, en la ciudad de Wuhan, y que ese brote epidémico había iniciado en el mercado de Wuhan, donde aparecieron 8 personas, 8 trabajadores de este mercado que fueron a la emergencia de varios hospitales de Wuhan con una neumonía bastante desconocida. Posteriormente, en marzo, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud dijo que ya el virus ya no estaba solamente en China, sino que ya estaba a nivel mundial con la cantidad suficiente de pacientes y la cantidad suficiente de países afectados para que ya la pudiéramos denominar como pandemia. Pandemia significa que es a nivel mundial. Por lo tanto, empezamos a conocer lo que son las fases de la pandemia. En la fase cero, okay, donde sabemos que es el periodo intrapandémico, bueno, se reporta sencillamente la aparición de un nuevo virus, como los primeros contagios. Esto fue lo que ocurrió en diciembre. En la fase uno, la OMS declara que inicia la pandemia, que fue lo que inició en marzo. Y posteriormente vienen las diferentes etapas y fases, por ejemplo la fase 2 donde se inicia lo que es la distancia social, que es lo que ha hecho la mayoría de los países, en la fase 3 donde la curva llega a máximo, la curva de contagios y de muerte llega a su punto máximo en cada país, la fase 4 donde ya empieza el descenso gradual de las muertes, que es lo que está pasando actualmente en Europa, y la fase 5 que es la que ya se denomina fin de la pandemia, y eso solamente lo decreta la OMS, que a su vez fue la que inició o dio el inicio de la pandemia. Entonces esto es algo realmente inherente a la Organización Mundial de la Salud, pero es para que veamos que en la mayoría de los países a nivel mundial estamos o en fase 2 todavía o en fase 3. Hay varios países ya europeos y por ejemplo China que pueden decir que están ya en fase. Pero nos cambiaron la vida. La OMS vino a decirnos, hey, ahora hay que distanciarnos, hay que tener una distancia entre 1 y 2 metros entre cada persona, tenemos que quedarnos en casa, tenemos que utilizar gel alcoholado o realmente lo recomendado que es lavarnos las manos la mayor cantidad de veces al día. Y bueno, han sido los gobiernos locales a nivel mundial que han recomendado el uso de la mascarilla para la prevención
tanto de las personas que están contagiadas para que no contagien a otras personas, o para las personas sanas de, bueno, protegerse. Digamos, esto no está muy bien esclarecido, que realmente una mascarilla pueda proteger. Sin embargo, el uso en algunos países ha denotado el descenso de números, o mejor dicho, el no incremento de números de contagiados tan rápido como en otros países que no han utilizado la mascarilla. Y nos cambiaron la vida y nos dijeron que ya no podíamos hacer esas fotos donde estamos todos pegaditos y uno decía coloquialmente, júntense, como si se quisieran. Y nosotros podíamos soplar una vela sin el miedo de que esa persona que estaba cumpliendo años, si soplaba la vela, nos iba a contaminar una torta de coronavirus. Ahora tenemos una nueva vida, que la vemos aquí reflejada, una nueva vida donde hay que mantener el distanciamiento social. Y si eres personal de la salud, pues ahora tienes que tener una mascarilla, pues ahora tienes que tener un protector, y tienes que tener un protector facial para evitar las gotitas de flujo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Sencillamente cambió la vida. ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando nos cambian? Pues lo primero es la resistencia al cambio. El ser humano es un animal de hábitos, le agrada tener todo bajo control, y todo cambio genera resistencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender lo que sería la resiliencia, que una baja cantidad de la población puede decir que tiene la capacidad para superar circunstancias traumáticas, es decir, ante las peores situaciones, nosotros surgir independientemente de nada. Entonces tenemos que dejar esa resistencia al cambio. ¿Y cuál es la resistencia al cambio? Es qué vamos a hacer de ahora en adelante, cómo lo vamos a hacer de ahora en adelante, porque vienen años de definitivamente cambios en el estilo de vida de todos, si realmente queremos salir de esta pandemia de la mejor manera. Ahora, ¿qué emociones hemos manejado durante todo este tiempo? Porque esta resistencia al cambio nos da emociones que tenemos que aprender a manejar. ¿Por qué? Porque la emoción, como bien dice Daniel Goleman, son impulsos para actuar, son planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos ha inculcado. Nosotros hemos conocido una vida que la evolución natural nos ha dicho cómo nosotros vamos a reaccionar frente a cualquier circunstancia. Entonces estos planes instantáneos son cosas que aparecen y que manejamos de forma instantánea, es decir, que ellas aparecen las quieras o no las quieras. ¿Qué emociones hemos tenido? Pues la primera emoción que hemos tenido es temor, donde la sangre se va a los músculos esqueléticos grandes para nosotros poder correr, o por el contrario, se pone el rostro pálido debido a que la sangre deja de circular por él y el cuerpo se congela. ¿Qué? Temor a que si estornudamos o tosemos o escuchamos a alguien que tosa o estornude, inmediatamente decimos, Corona, ¿eres tú? Y aunque esto cause risa, es cierto. Ya nosotros no podemos escuchar a una persona ni siquiera que se le atragante el agua, porque automáticamente nosotros decimos que posiblemente tenga coronavirus. ¿Y qué más miedo tenemos nosotros? Bueno, ¿y si me da coronavirus, cómo lo voy a experimentar? Yo lo voy a experimentar en el 80% de la población que está asintomática o con síntomas leves, o yo voy a ser de ese 20% complicado. Y eso me genera miedo, porque es algo que no controlo, y todo lo que está fuera de mi control me genera miedo y ansiedad. ¿Cómo hago para enfrentar a un enemigo tan pequeño que no lo logro ver? Si yo pudiera ver el coronavirus, yo sé dónde tengo que limpiar, pero al no verlo es un enemigo muy difícil de manejar. Ahora, también surge la otra pregunta. ¿Cuántas veces hemos visto en redes sociales? ¿Es una neumonía? ¿No es una neumonía? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Los médicos sabrán qué es lo que tienen que hacer? ¿Los médicos sabremos como médicos qué tenemos que hacer? Pero cuando uno es paciente, porque aquí no se ha salvado nadie, cuando uno es paciente, está en manos de alguien que sabe cómo manejarlo.
¿Cómo voy a pagar las cuentas si no estoy trabajando? Entonces todas estas dudas surgen a partir del advenimiento de el COVID-19. ¿Por qué? Porque el miedo en su grado superlativo se transforma en estrés, porque el estrés no es más que esa constelación de emociones, particularmente el miedo, acumulado. ¿Por qué? Porque el miedo me obliga o a luchar o a huir. Pero resulta que aquí, ¿a dónde voy a huir? Primero porque en todo el mundo hay coronavirus. Entonces ya no puedo decir, bueno, voy a salir corriendo para tal lugar. No, no puedo. Y a la vez luchar contra qué. Yo puedo solo luchar contra el coronavirus. Bueno, sí, yo puedo lavarme las manos todos los días. Bueno, sí, yo puedo hacer cambios en el estilo de vida mío. Yo puedo quedarme en mi casa. Yo puedo hacer muchas cosas. Y sin embargo, también puedo contaminarme. Lo que vamos a hacer es buscar estrategias para que independientemente de lo que esté pasando afuera, yo pueda solucionar y mejorar ante la presencia del COVID en mi vida. También aparece el desagrado con un labio superior torcido a su costado, mientras la nariz se frunce ligeramente. Ya todo el mundo conoce la cara que puede poner una persona cuando algo le desagrada. El no te me acerques, sobre todo si una persona está tosiendo, porque no vamos a hablar de la familia. Uno con la familia no va a tener desagrado, pero si viene una persona extraña a la casa, no te me acerques, no me des la mano. Toda superficie puede tener coronavirus, entonces empiezo a limpiar de manera frenética. Entonces también el coronavirus se queda en el aire por cuántas horas. ¿Esto es cierto o no es cierto? Bueno, para de una vez hacer el paréntesis, son estudios experimentales a nivel de laboratorio que dicen que se queda en el aire. De resto, hasta ahora no ha habido una evidencia que diga que permanece en el aire. Entonces me genera desagrado hasta el salir de la casa, porque dice alguien tosió y hay evidencia que dice que sí. Y si lo que digo yo ahorita, por ejemplo, usted lo puede estar tomando como que es mentira, entonces yo voy a salir con máscara, con una N95 y pare de contar la cantidad de cosas que puedo hacer, y todo eso genera desagrado. Entonces la primera emoción que experimentamos fue el miedo, la segunda es el desagrado por todo, por el entorno que estoy viviendo. Y después surge la tristeza. La tristeza es digamos, la emoción que nos ayuda a la adaptación frente a una situación de dolor. Ella produce caída de la energía y del entusiasmo. Todos hemos tenido tristeza en algún momento de la vida. Por ejemplo, aquí en el actual momento que estamos viviendo hay muchas causas de tristeza. Hay causas, por ejemplo, las pérdidas de familiares, por ejemplo, el encierro. Ahora bien, si esa caída de energía y entusiasmo se mantiene en el tiempo, causa depresión, es decir, una tristeza sostenida genera depresión. Por lo tanto, una depresión que se mantenga en el tiempo hace un metabolismo más lento del organismo. Es por eso que si ven la figura, que es de la apreciada película de Pixar y Disney, que se llama Inside Out, esa película es impresionante como nosotros podemos ver que la tristeza es gordita, ella tiene sobrepeso. ¿Por qué? Porque su metabolismo está enlentecido. Entonces, todos estas caricaturas nos muestran exactamente cómo es cada una de las emociones. Yo los invito a ver esta película, que es maravillosa, porque nos hace entender cómo reaccionamos y cómo se maneja la emoción, y está muy bien fundamentada desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, tristezas aquí. Y ha aparecido todos estos memes de estos chicos africanos que bailan los féretros a manera de ritual. Y muchas personas lo han pasado cuando alguien tose, o cuando alguien en la mitad de, por ejemplo, muchos políticos en la mitad de cadenas o en la mitad de presentaciones han estornudado o han tosido, inmediatamente colocan estos memes de estos africanos. Entonces, ¿por qué? Porque está la tristeza y el pensamiento de que si me da coronavirus me voy a morir. Y por lo tanto automáticamente surge esa tristeza si me dan el diagnóstico positivo.
La tristeza, por supuesto, si perdí algún familiar. La tristeza porque no puedo visitar a mis padres y muchísimo menos a mis abuelos. O caso contrario, quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis hijos y no puedo porque soy una persona de riesgo y una visita de ellos puede ser letal para mí. También para las personas más jóvenes, sobre todo para los adolescentes, quiero ver a mis amigos, a mis amigas y muchas personas que también dicen, como dice el burrito de Shrek, es que necesito que me apapachen, porque es verdad, necesitamos el contacto físico y eso es algo normal para el ser humano y eso puede generar muchísima tristeza y personas con tendencia a la depresión o que vienen con procesos de tristeza que han llevado por otros acontecimientos, digamos que pueden caer en depresión en estos precisos momentos por el encierro, por lo que vemos en televisión, lo que vemos en redes sociales y entre miedo y tristeza se van debatiendo. También aparece la rabia, porque muy por debajo de todas estas emociones existe una rabia. ¿Por qué? Porque se aumenta primero para conocerla, se aumenta la actividad simpática, la sangre fluye a las manos. ¿Para qué a las manos? Porque yo necesito generar una acción vigorosa para yo poder pelear, para yo poder golpear lo que sea que me esté molestando. Hay un aumento de secreción de hormonas, ¿ok? De hormonas del estrés, lo que son las hormonas, las catecolaminas, llamadas médicamente hablando. Estas hormonas aceleran el ritmo cardíaco y me ayudan a mí a defenderme. ¿Por qué a defenderme? Porque la rabia es la gran justiciera de las emociones. Es la gran justiciera de nosotros. A nosotros nos da rabia cuando algo nos parece injusto. Y porque resulta que para mí es injusto que yo quiero salir y no me dejan salir. Este virus no me deja salir. O me da rabia porque considero que este gobierno no lo hace bien. Pero ¿cuál gobierno? Todo el mundo ha criticado a sus gobiernos por lo que han hecho. Y tenemos que entender una cosa, y aquí no quiero con esto apoyar a ningún gobierno, es sencillamente que todos estamos aprendiendo. ¿Cuántos muertos no hubo a nivel mundial porque los médicos sencillamente no conocíamos el COVID-19? Y actualmente tenemos terapias que han ido mejorando porque hemos ido conociendo un poquito más al coronavirus. Sin embargo, todavía no hay un tratamiento 100% efectivo porque no hay 100% de recuperación. Todavía hay personas que independientemente del tratamiento todavía están presentando sintomatología y fallecen. Entonces esto genera muchísima rabia. Entonces todos estamos aprendiendo, los gobiernos, nosotros, los médicos, los pacientes, todos estamos aprendiendo. Ahora, rabia ¿por qué? ¿Cuántos días llevamos de cuarentena? O sea, ¿cuánto tiempo más tengo que estar confinado? ¿Cuántos días quedan de confinamiento? ¡Qué fastidio! Quiero salir. Entonces, esto genera muchísima rabia y es una de las emociones finales de las que nosotros llamamos, digamos, emociones negativas. Pero es que no son emociones negativas, son todas emociones espontáneas y que tenemos que vivir. Si no tuviéramos rabia, nunca emprenderíamos un proyecto, porque normalmente la rabia viene cuando alguien digamos, me establece un reto, yo digo que yo puedo con eso y yo lo voy a hacer. Por lo tanto, la rabia me ayuda a mí a conseguir muchísimas cosas. Entonces no hay emociones realmente negativas, sino sencillamente emociones necesarias. Pero la mejor de todas, a la que todo el mundo le gusta, es la alegría. ¿Por qué? Porque genera un aumento en la actividad en el centro nervioso, inhibe pensamientos negativos. La persona alegre que dice, por ejemplo en esta época, no, es que a mí no me va a dar coronavirus, favorece un aumento de la energía disponible, genera una sensación de tranquilidad, ofrece al cuerpo un descanso general. No hay nada más sabroso que, por ejemplo, ganarse la lotería. Y uno dice, ay, todos mis problemas están solucionados. Hay un entusiasmo para cualquier tarea que se presente, pero en una circunstancia diferente. Y es que la alegría se basa en particularmente estos tres puntos que les coloqué aquí. La alegría me dice es, ¡eh! Levantaron la cuarentena, qué bueno, ya me vacuné. Cuando eso llegue, eso va a generar muchísima alegría en mucha gente.
al fin volví a mi lugar de trabajo, porque como muy bien me dijeron en un momento, muchas personas consideran que el hecho de estar incluso trabajando desde la casa da una sensación de encierro y da una sensación de estar enfermo estando sano en la casa. Entonces, esa sensación de por fin volví a mi lugar de trabajo, salí, me distraje, hablé con amigos, es bien importante. Pero ¿para qué sirve conocer todas estas emociones? ¿Para qué sirve que yo sepa que ellas existen? Que las hormonas de la emoción pueden estar, o sea, que tenemos hormonas que están relacionadas con estas emociones. Por ejemplo, tenemos la ira, el miedo y el estrés que generan lo que son catecolaminas, que se les nombré hace poco, que son la adrenalina y la noradrenalina. Y también generan cortisol. Esos son hormonas que nos generan a nosotros muchísimo estrés porque se quedan acumuladas en el cuerpo. Es por esto que si nosotros tenemos rabia, si nosotros tenemos miedo, lo ideal es hacer algo con eso. Por eso es que se ha recomendado de tantas maneras hacer ejercicio, porque es una forma de consumir estas hormonas, digamos, nocivas para el cuerpo, si no se hace nada con ellas. Normalmente nosotros si atacamos o corremos, estas hormonas se consumen porque ellas nos preparan para hacer una acción vigorosa, para nosotros poder hacer una acción que me defienda frente al peligro que se está presentando. Sin embargo, si yo ni peleo ni corro con este virus, porque no puedo hacerlo, porque estoy confinada en la casa, estas hormonas de la emoción se quedan dentro de nuestro cuerpo, digamos, afectando órganos y sistemas, porque no estamos haciendo absolutamente nada con ellas. Y se presentan esas palpitaciones, esas extrasístoles, esos latidos extras de corazón, esas crisis de pánico. ¿Por qué? Por acumulación de todas estas hormonas. Entonces el día de hoy los voy a invitar a buscar las hormonas del amor y de la alegría, que son la serotonina, la oxitocina y la dopamina, que son hormonas que nos generan tranquilidad, que nos generan paz y seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender también que el estrés hace una respuesta emocional que depende de nuestro sistema interpretativo y que depende de nuestra respuesta emocional, la respuesta que se vaya a dar a nivel físico, a nivel corporal. Entonces nosotros tenemos un evento externo que nos dijeron hay coronavirus, pero hay un pensamiento interno que dice, ¿será que me voy a contagiar? ¿Será que tengo la enfermedad? Entonces hay un sistema interpretativo que depende de las actitudes, las creencias, los valores y la filosofía de vida que se inculcaron generalmente en el sistema familiar. Entonces, ¿cuál puede ser estas interpretaciones? Esas interpretaciones como hay dos maneras de interpretarlo. O esas personas que dicen, a mí no me da nada, yo soy leyenda, yo nunca me enfermo. O esa otra actitud donde sencillamente yo soy enfermizo, yo soy un pollito remojado, como he escuchado yo muchas veces, a mí me da de todo. A mí me dio Zika, me dio chikungunya, a mí me dio H1N1, imagínate tú, a mí esta coronavirus me va a matar. Entonces, ese sistema interpretativo que nosotros tenemos va a dar dos tipos de respuestas emocionales. Si mi respuesta emocional es desde a mí no me da nada, y yo digo, digo con calma y con paz mental y con confianza y seguridad, seguramente mi respuesta física va a ser una relajación, energía, armonía y salud. Y es ese 80% de personas que no les pasa absolutamente nada. Pero si mi respuesta emocional es el miedo, es la culpa, es la depresión, la desesperanza, la tristeza y la inseguridad, mi respuesta física entonces va a ser completamente opuesta. Va a haber tensión, va a haber fatiga, va a haber poca energía, va a haber disfunción orgánica y por supuesto, este es el grupo de personas que va a entrar obligatoriamente en ese 20% y un gran porcentaje de este grupo es el que va a entrar en el 4, 3 o 2% de fallecidos. Entonces nosotros lo que tenemos es esta respuesta. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico sabe exactamente lo que tiene que hacer. El sistema inmunológico sabe a través de qué células, a través de qué citocinas, a través de qué interleuquinas va a trabajar para poder solventar esta situación, para poder
acabar con este virus sin necesidad de la intervención del médico o cualquier otro remedio, ya sea casero, ya sea lo que sea. Entonces, el sistema inmunológico no hay que decirle cómo tiene que hacer las cosas. Lo que sí podemos es, ¿y cómo lo puedo fortalecer yo? ¿Cómo puedo fortalecer ese sistema inmunológico? ¿Para qué? Para que él, en frente de esta pandemia, no vaya a deprimirse y entonces vaya a entrar yo en ese 4, 5 o 2% de mortalidad en cada país. Entonces, ¿cómo voy a fortalecer? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a apagar esas noticias. Vamos a apagar esas malas noticias donde me dicen cuántos muertos hay, cuántas personas contagiadas hay, o incluso apagar esas redes sociales que son amarillistas y alarmistas, donde me dicen a mí que no hay cura, o que sí hay cura, o que vamos a dejar de leerlas. Vamos a buscar noticias positivas, vamos a buscar programas positivos, vamos a buscar películas positivas para yo tener que lo que entre a través de mis sentidos sea favorable para que mi sistema inmunológico no vea que afuera lo que hay es un cataclismo, sino sencillamente que diga que él tiene la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. Entonces necesitamos hacer actividades que eleven mis secreciones de hormonas positivas. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a aprender algo nuevo, vamos a leer, vamos a buscar contenidos que me nutran, vamos a hacer ejercicio. El ejercicio acumula, gasta esas hormonas acumuladas que hablamos, la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol, las consume, las gasta. Entonces todo ese estrés que pudimos haber tenido en un noticiero o algo así que vimos, o que sencillamente algún vecino o alguna persona vino a comentarnos, entonces nosotros haciendo una rutina de ejercicio que ahora sabemos que lo podemos hacer en casa, que hay canales de YouTube, que hay millones de personas tratando de colaborar para darnos rutinas para hacer en nuestra propia casa, que lo único que tenemos que tener nosotros es voluntad para hacerlo. Entonces, con este ejercicio, nosotros vamos a disminuir esas hormonas negativas de manera tal de fortalecer el sistema inmunológico. Escuchen música, pero vamos a escuchar música, de esa música que te eleve, esa música que te traiga buenos recuerdos, esa música que te ponga a bailar, esa música que te ponga a sonreír, que te ponga a reír, música agradable. Esa música y ponte, fíjate horarios para escuchar música. Juega en familia. Juega en familia, aprovecha que tienes a tus hijos en tu casa, aprovecha si tienes a tus padres en tu casa, aprovecha ese tiempo de compartir y que sea un compartir agradable. Vamos a jugar entre todos. Ahorita hay hasta juegos en línea que se pueden hacer entre personas si no tenemos algún juego de mesa en la casa. Y si no, vamos a crear un juego en familia. También hay juegos bien simpáticos y que se pueden hacer perfectamente en cualquier lugar de la casa. Vamos a aprender recetas nuevas, vamos a aprender recetas saludables y sobre todo sin control. Vamos a dejar que los niños sean niños y vamos a volvernos un poco niños para reír haciendo una receta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si una cocina queda sucia? Bueno, que la limpiamos después. Pero vamos a aprovechar esos momentos de reír en familia. Vamos a hacer dulces, vamos a hacer comidas sanas, vamos a aprender entre todos y vamos a hacer actividades agradables para niños y para adultos. Si es de tu deseo, puedes hacer por supuesto yoga o meditación o ambos y estos generalmente estimulan las ondas cerebrales alfa del cerebro y esas ondas alfa me aumentan la secreción de oxitocina y serotonina en cantidades industriales, como digo yo. Entonces, esto es una actividad fabulosa para cualquier persona porque me desconecta primero de esa vorágine de mundo, de ese caos que pueda estar en el momento, me conecta con música muy agradable y a la vez me permite quitar y eliminar esos pensamientos negativos que yo pueda tener. Entonces estas son una de las actividades más recomendadas y que pueden hacerse perfectamente en la comodidad del hogar. Otra de las cosas es comidas ricas en frutas y vegetales. ¿Por qué? Porque las frutas y los vegetales contienen minerales, contienen vitaminas que fortalecen el sistema inmunológico y
como siempre se dice, dale color a tu comida. Mientras más coloreada está tu comida, mientras más cantidad de colores tiene, más cantidad de vitaminas contiene. Entonces hagan colores, hagan comidas de color, hagan comidas con muchas frutas y muchos vegetales y de esa manera es la mejor fuente de vitaminas que se puede tener, incluso mejor que un polivitamínico comprado en cualquier farmacia. Aparte, mucho más económico y mucho más rico al paladar. ¿Por qué? También podemos aumentar la secreción de serotonina de la siguiente manera, con una buena risa de carcajadas. Esto es un evento bien cómico, esto fue durante la grabación de un programa de radio y me tomaron justamente en el momento en el que estaba soltando la carcajada, no recuerdo exactamente por qué, pero esto es sencillamente lo que nosotros buscamos, lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para utilizar esta hormona tan preciosa como la serotonina. Pueden incluso hacer un diario de fotografías. Busquen fotografías si tienen fotografías impresas o háganlo en su computadora si todas las fotografías son virtuales. Y metan en una carpetica todas las imágenes de eventos muy favorables que generen risa, que generen alegría, las graduaciones, las matrimonios, si por supuesto la unión es completamente feliz. Ese tipo de eventos que me recuerden a mí lo bonita que es la vida. No me pongan cosas nostálgicas que le generen llanto, porque entonces lo que van a generar es otro tipo de hormonas. Sencillamente son cosas para reír. Siempre hay fotos alocadas y fotos que me recuerden a mí momentos bien agradables. Esas son las fotos que nosotros tenemos que hacer la carpetica y en el momento en que uno no se sienta tan bien, que uno no se sienta tan agradado, busca esa carpetica y siempre terminará riendo. Esa le puedes decir carpeta de endorfinas. A mí me gusta decirle endorfinitas. Esas endorfinitas uno las abre y empieza a reír automáticamente porque son recuerdos bonitos de momentos chéveres. Sin embargo, sí, bueno, sabe que no me provoca reírme. Esto también puede pasar. No me quiero reír, qué fastidio. Pero necesito la serotonina porque la serotonina me va a hacer reír y yo sé que va a fortalecer mi sistema inmunológico. Pues bueno, vamos a hacer una risa forzada, así como la de esta fotografía. Porque solamente con nosotros elevar las comisuras labiales, nada más al hacer esta elevación como en esta fotografía, nosotros vamos a obligar al cuerpo a secretar serotonina. Otra manera también de conseguir serotonina es comiendo chocolate. Y otra forma también de conseguir serotonina es teniendo una buena relación sexual. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos utilizar para buscar serotonina y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Pero ¿qué estrategias tenemos que usar? La primera, si estamos en casa. Si estamos en casa y todavía estamos en confinamiento, como en muchos países, sobre todo en el área americana, tenemos que aprender a llevar una agenda. Porque mucha gente lo que le ocurre es que como hubo una pérdida de rutinas, automáticamente cae en depresión o en tristeza. Tenemos que llevar una agenda donde nosotros coloquemos pequeñas tareas diarias que vamos a hacer y establecer horarios para eso, establecer horarios de comida, establecer horarios para acostarse a dormir, como si estuviéramos en actividades normales laborales o actividades de colegio. Igualmente tenemos que establecer horarios familiares. Vamos a ocupar ese día. Yo no recomiendo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, si usted va a lavar ropa, no la lave todo el mismo día, porque se le van a acabar las actividades que hacer. Entonces usted un día, por ejemplo, mete lo que nosotros llamamos una lavadora. Lavó la ropa de color. Chévere, ese día lo ocupó en esa ropa de color. Aproveche a hacer esas actividades que nunca pudo hacer porque nunca tenía tiempo. Arregle todas las cosas dañadas que tiene en su casa, que siempre dice es que no tengo tiempo para. Pegue, cree cosas, haga manualidades. Todas esas cosas las podemos hacer nosotros estando en casa. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros empecemos a salir? ¿Qué va a pasar cuando qué va a pasar los próximos 3 años? O sea, este año 2020, lo que queda de 2020, el año 2021 y el año 2022. ¿Y por qué les nombro estos 3 años? Porque muy posiblemente
el coronavirus, este nuevo coronavirus, se quede con nosotros por los próximos 3 años, porque es el tiempo normal de una cepa o de una mutación de virus en, digamos, autolimitarse. El virus normalmente se autolimita y como que deja de afectar a la población, porque ya que el cuerpo toma inmunidad y automáticamente ya no necesita la presencia o ya no le importa la presencia del virus. Pero esto va a pasar al menos 2 años o 3 años en que esto logre cambiarse. Entonces tenemos que aprender a vivir con guantes y con tapabocas. Eso es la estrategia, sobre todo, que están planteando muchos países en el momento de la escalada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, aprenda a vivir con eso, porque tenemos que adaptarnos al nuevo estilo de vida. Esto va a durar unos cuantos meses al menos, el uso de guantes y de tapabocas. Entonces lo ideal es, en vez de estar peleando porque me tengo que poner el guante, porque me tengo que poner el tapabocas, que qué fastidio, que me molesta en la nariz, que ya no aguanto, que no me deja respirar, que me da calor, todo este tipo de cosas, vamos a tener que aprender a vivir con ellas. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder pasar este virus, de poder pasar y seguir conviviendo en la vida normal que tenemos. Sin embargo, lo que yo más pido es fortalecer el sistema inmunológico. ¿Y por qué fortalecer el sistema inmunológico? Porque, amigos, les voy a decir una cosa. Nosotros tenemos en el cuerpo 2,5 kilos de cosas que no son nuestras, es decir, 2,5 kilos de bacterias, virus y protozoos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, que habitan con nosotros y que hemos aprendido a vivir con ellos. Y el coronavirus no va a ser diferente. Nosotros vamos a aprender a vivir con el coronavirus. Y va a llegar un momento en que posiblemente el coronavirus se quede con nosotros. Entonces hay que establecer estrategias de distanciamiento en cada trabajo, en cada hogar. Vamos a planificar qué puedo hacer yo en mi trabajo para poder seguir laborando sin poner en riesgo ni mi vida ni la vida de los demás si se presenta el coronavirus en algún trabajador nuestro. Tenemos que hacer un poco de cambio de prioridades. Cambio de prioridades como qué. Bueno, mis prioridades antiguamente eran quizá, comprarme un nuevo celular o comprarme un nuevo computador. En la actualidad, con las crisis financieras y todo lo que vimos en las charlas anteriores, podemos cambiar esa prioridad y decir, bueno, de ahora en adelante mi prioridad es comer, mi prioridad es vivir. Entonces tengo que hacer unos cambios en mí, en mi estilo de vida, en mi percepción del mundo, para yo poder hacer las cosas diferentes y poder mantenerme vivo y sano. Va a haber, por supuesto, un aumento en la demanda de sistemas de comunicación online. ¿Por qué? Porque la hora del distanciamiento social va a hacer que yo haga menos entrevistas, menos reuniones que sean presenciales, y voy a tener que hacer más documentaciones y comunicaciones que sean vía online. Y esto es completamente lógico pensar que esto va a llegar para quedarse. Yo recuerdo un meme que me pasaron en estos días que era sobre los supersónicos. Y los supersónicos todos lo hacen de manera virtual. El médico veía al bebé, al cometín, lo veía desde un televisor y hacían ejercicio por lo que veían en una televisión, y las reuniones eran vía online. Entonces todo el mundo dice que resulta que los supersónicos como que vivían en tiempo de coronavirus, pues como que sí. Entonces nosotros vamos a tener que aprender a vivir como los supersónicos, haciendo muchísimas cosas virtuales para evitar ese contacto cercano con las personas. Y tenemos que entender una cosa. Tenemos que fortalecer el sistema inmunológico. Tenemos que buscar maneras de sobrevivir a estos tiempos de coronavirus. Porque podemos quedarnos en el llanto, en el sufrimiento, o podemos buscar estrategias para sobrevivir a estas circunstancias. Porque en tiempos de coronavirus, unos lloran y otros hacen tapabocas y sobreviven.
Muchísimas gracias. Mi nombre es Ivette Castellanos. Aquí están mis números de contacto. Aquí están mis redes sociales, Gotitas de Salud 29 y Cardio Integral, tanto en Instagram como en Facebook. Y Gotitas de Salud también lo pueden conseguir a través de YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que las estrategias que les di el día de hoy funcionen y sean de provecho. Y recuerden, esto llegó para quedarse, pero yo también. Es decir, nosotros vamos a sobrevivir a esto, nosotros vamos a pasar esto. Sí y solo sí, nosotros nos adaptamos, somos resilientes y aprendemos a superar esta pandemia sin ninguna dificultad. Muchísimas gracias por todo.